Bueno, muy bien. Buenas noches para todos y para todas. Un saludo muy especial eh, para la profesora Jenny Paola Moreno González, especialmente pues que nos va a acompañar. Ya es nueva en el programa de filosofía, entonces una calurosa bienvenida. Un saludo también especial a nuestros estudiantes, programa de filosofía, a Holman, a Angie, a Diana, a Eli, a Tania. Un gusto encontrarnos por este espacio, un espacio de diálogo, de conversación, espacio sincrónico, por supuesto. Entonces, pues, venían ustedes, yo me permití grabar la sesión. Entonces, bien, ya digamos que el curso de fenomenología eh, es un curso teórico, es un curso disciplinar, eh, y es muy importante dimensionar la potencia teórica y metodológica de la fenomenología para la filosofía contemporánea. Deliberadamente he titulado esta charla La fenomenología y la teoría crítica, inicios. Y cuando me refiero a deliberadamente, quiere decir que lo hice intencionalmente. ¿Por qué lo hice intencionalmente así? Básicamente porque, la fenomenología de alguna manera es la puerta de entrada a una teoría crítica del pensamiento filosófico contemporáneo. Cuando digo teoría crítica del pensamiento filosófico contemporáneo, pues hago referencia a los grandes autores de esta corriente filosófica, por allá los llamados teóricos de la Escuela de Frankfurt. Ustedes seguramente en algún momento de sus vidas han escuchado, o por ejemplo, pues de la primera generación que serían fundamentalmente Theodor Adorno y Max Horkheimer, Walter Benjamin, Eric Fromm, George Simmel, y pues viene también la segunda oleada, la segunda generación también muy estelar, entre los que se encuentran pues Jürgen Habermas y Axel Honneth. Entonces, gracias a esa escuela crítica, sabemos en la filosofía contemporánea de que una de las tareas urgentes del pensamiento filosófico es pensarse en tiempos de barbarie, o sea, en tiempos de guerra, tiempos de violencia. Recordemos aquí brevemente que uno de las improntas históricas, aquí ya contextualizando la fenomenología, una de las improntas históricas que marcó la fenomenología desde sus inicios hasta los continuadores, figuras como Edmund Husserl, Martin Heidegger, Max Scheler, estos otros que les hablé de la teoría crítica, tienen que ver con los periodos de Primera y Segunda Guerra Mundial. Una de mis hipótesis, después de haber trabajado algunos años en este espacio académico, es que la fenomenología es una filosofía de los tiempos de guerra. Una fenomenología es una respuesta a los dramas humanos y epistemológicos que se libran al interior de un escenario de guerra, pues tal y como lo estamos viviendo hoy día con el tema de Irán. Entonces, estas cosas, digamos, hay que decirlas porque hacen parte de, del contexto, ¿no? Como decía Hegel, la filosofía es su tiempo pensado en conceptos. Y aquí, pues yo reafirmo la tesis hegeliana, en el sentido de que efectivamente, pues la fenomenología es una teoría crítica de la cultura. Si no estoy mal, ustedes por allá en la primera fase del curso de fenomenología deben apreciar una conferencia que se llama Los enemigos del olfato, conferencia de una filósofa sobre unas pinturas en el Museo de Arte del Prado de Madrid. ¿Tienes una oportunidad de esa conferencia? Como no estaba, no aparecía en este curso, me cuenta.
pequeño. Entonces, les voy a mostrar más adelante una escena de una película que me encanta muchísimo, porque me gustaría partir justamente de la experiencia del mundo de la vida, como se describe en la infografía que nos compartió muy amablemente la película Jenny. Entonces, vamos aquí a mostrar algunas algunas palabras clave que son, digamos, determinantes al momento de pensar en la fenomenología. Bienvenido al profesor Faber, allá desde las tierras llaneras, España, por ahí lo vi. Querido doctor, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí en este escenario fantástico que su merced acompaña. Un abrazo fraterno. Hola, soy Faber, muy bien, muy querido que estén también acompañándonos. Muy bien, entonces, les comentaba entonces que la filosofía es su época pensada en conceptos y entonces la idea un poco es que tratemos de pensar un poco también de tema de la temporalidad, tema de la época. Entonces, en unas palabras claves, ¿qué es la fenomenología? Por supuesto, ese es un cometido que nos interesa resolver. El mundo de la vida. Una de las invenciones teóricas de Edmund Husserl es justamente este concepto, mundo de la vida, que es un concepto que nos atraviesa, que es un concepto que nos confronta y nos pone en la situación de pensarnos en nuestra temporalidad, en nuestra corporalidad, en nuestra carne. Edmund Husserl como una figura estelar dentro de la fenomenología, que fue propiamente el creador de esta disciplina. Uno de sus seguidores, Michel Angel, francés, que desarrolló toda una perspectiva fenomenológica desde la encarnación, eh, desde la manifestación. Martin Heidegger, por supuesto, en el año 2027 se está celebrando una efeméride, los 100 años de publicación de Ser y Tiempo. Cuando hablamos de fenomenología, este autor es muy importante porque fue el discípulo de Husserl y ese discípulo de alguna manera llevó la fenomenología al ámbito de la ontología. Ustedes en la segunda fase van a leerse un textico muy importante de Heidegger, que es la pregunta por la técnica. Considero que es relevante revisar ese texto, básicamente porque vemos allí, desde la perspectiva fenomenológica, una crítica a la técnica. Es decir, en ese texto tan importante apreciamos ni más ni menos que una apertura al tema de la teoría crítica de la cultura, que yo les decía hace un momento. La fenomenología es una disciplina que nace entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y por eso pues me atrevo a decir que es una filosofía en tiempos de barbarie, ¿no? Entonces, bien, voy a empezar para, digamos, escucharlos también y abrirnos al mundo de la sensibilidad, porque pues no hay nada más eh, importante para la filosofía que aterrizar sus planteamientos en el mundo de la vida. Quiero que hagamos la experiencia visual de esta escena de una de mis películas favoritas, que es Sueños, del cineasta japonés Akira Kurosawa. Entonces, voy a proyectar la, la escena. Entonces, quiero que la aprecien, todos la podamos apreciar. En qué sentido? En el sentido sobre todo de que ustedes puedan apreciar cuáles serían los elementos fenomenológicos con los que ustedes ya han visto, que han podido de alguna manera asimilar y apropiarse en la primera fase del curso de fenomenología. Me interesa mucho desde esta escena, que dura más o menos unos 10 minutos, cuáles serían esos atisbos, esos vestigios de lo que sería la fenomenología si tuviésemos que usar esta escena de la película para explicar un poco en qué consiste esta disciplina. Bien, Eh, bien. Tengo que hacer una cosa para que me pueda ver, la puedan escuchar. Entonces, déjame ver.
la
Bueno, muy bien. Mm, Gustaría saber ustedes entonces qué percibieron en la escena, cómo se relacionaría entonces el mensaje que nos propone esta escena, que la película Sueños de Kurosawa, que se llama Cuervos, el al final los cuervos que vuelan, con la fenomenología. He abierto el micrófono para que ustedes cuenten la historia. Desde pena, sin vergüenza. Escuchamos. Quiere participar de esta conversación. Levantar la mano, no sé. Muy bien, adelante. Profe, la pregunta es, ¿qué tiene que ver la película con la escena, con lo que estamos viendo? Sí, la Perdón, pregunta fenomenología con la película. por la escena de la película. Hasta el ¿Qué tiene momento, que, lo que. Sí, claro. Tiene que ver la fenomenología. ¿De dónde se muestra la fenomenología? sí, pues digamos que lo que comprendí de la primera tarea acerca de la propuesta, digamos, del estudio o de la ciencia fenomenológica, es ver que el ser humano, digamos, no es solamente un hecho, ¿no? Que es como lo quiere significar esto que se denominó la ciencia positiva. Entonces, pues pienso que la película, desde el punto de vista fenomenológico, está hablando de la experiencia artística del ser humano, ¿no? De cómo el ser humano eh, experimenta la realidad, el mundo, las montañas, las plantas, los colores. Y esa experiencia, digamos, le permite, digamos, representar a través del arte eso que ve, eso que experimenta. Es como mi participación, profe. Bien, excelente. Efectivamente, voy a complementar en algo tu afirmación. Una ciencia de hechos hace hombres de hechos. Esa frase es de Edmund Husserl, en una obra que ustedes tuvieron que haber leído en la primera parte del curso, la introductoria, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendente. Es una de las grandes tesis filosóficas de Husserl. La ciencia de hechos hace hombres de hechos. Y la otra gran tesis que aparece allí también mismo en esta obra es eh, eh, conocer es ir a las cosas. Conocer es ir a las cosas. Entonces uno se pregunta, pues, ¿qué significa ir a las cosas mismas en la escena de esta película donde una persona, cualquiera de nosotros, realmente ha ido a un museo, ¿cierto? Ha ido a un museo. Entonces, seguramente llega un momento donde usted se queda impactado por un fresco, por una imagen, y queda de alguna manera absorto y se crea una experiencia de conocimiento. Es otra tesis importante de la fenomenología, es que conocer es vivenciar el mundo de la vida, experimentarlo, sentirlo. Bueno, sentirlo ya es una palabra muy grande. De pronto no está tan puse tan explícitamente, pero sí, por lo menos conocerlo en sí mismo. Bien. Adelante, Paula.
Buenas noches para todos. Bueno, pues mirando el video, pues y también con lo que vimos en la tarea pasada, pues también la fenomenología es describir las experiencias, o lo que yo entendí es la describir como la esencia de las experiencias vividas y entender cómo se percibe y se vive la realidad, ¿no? Desde una experiencia subjetiva. Entonces, podemos ver cómo el autor, a medida que va pasando los cuadros, en especial cuando se queda con el de Van Gogh, empieza desde una manera subjetiva a experimentar cosas que Van Gogh también experimentó. Entonces, digamos que eso también lo podemos encontrar en la fenomenología. Y ahorita en esta tarea 2 que empezamos a ver a Heidegger, empezamos como también cómo analizar ese tipo de experiencias, cómo ver el tipo de experiencias. Muy bien, muy bien. Otro elemento que hay que resaltar, la subjetividad. Muy bien, entonces tenemos experiencia, subjetividad, mundo de la vida, la experiencia artística. Entonces vean ustedes que efectivamente se ha comprendido de manera introductoria cuál es la intención de la fenomenología como una filosofía que también es una teoría del conocimiento. Pues, pero yo les dije a ustedes que era también teoría crítica de la cultura. Entonces uno se pregunta en qué sentido la fenomenología sería una teoría crítica de la cultura. ¿Qué significa la crítica de la cultura? ¿Y cómo podríamos apreciar esa crítica de la cultura en esa primera escena o en esa escena de la película que ustedes acabaron de ver? ¿Dónde está el elemento crítico? Ah, justamente involucrando estos temas de la experiencia, la vivencia, el conocimiento, donde ustedes aprecian que habría un elemento crítico que nos podría también mostrar la realidad de otra manera. En la técnica que usó Van Gogh para representar la realidad. Sí, sí, hay, la palabra, la técnica está, me parece muy interesante. Entonces ustedes alcanzan a apreciar cuando aparece en la escena una imagen de la locomotora, que es el significado de la locomotora. A ver, estamos en un contexto muy interesante que vive Van Gogh, el siglo XIX, la industrialización. Y de alguna manera para el arte eso también es una cosa muy impactante, porque el advenimiento de la industrialización, de la técnica, de la masificación, es también el fin de la obra de arte. Así. Entonces, ustedes se logran apreciar ese detalle, que es muy simbólico en la escena, es la locomotora, tren, ¿no? Que además aparece la locomotora en blanco y negro. Es un contraste fuerte entre los colores, digamos, la belleza natural que tanto admira Van Gogh, por otro lado, la locomotora. Paula, ibas a decir algo. No, sí, justamente el tema de la locomotora, digamos que como al final se ve como el camino por el cual él va a tomar. Entonces, pues también ese me pareció como un poco también como para traerlo a contexto. Sí, y que salen unos cuervos, ¿no? Salen unos cuervos. Entonces, claramente, ese par de elementos simbólicos nos indican de que efectivamente eh, el tema de la técnica es un tema que le preocupa a la fenómeno. En Husserl, esa técnica o esa reflexión filosófica sobre la técnica tiene que ver justamente con su crítica al positivismo. Como bien lo señalaba Edwin, una ciencia de hechos hace hombres de hechos, que es, de alguna manera ustedes van a encontrar esta tesis filosófica también en la pregunta por la técnica de Husserl. Es muy bonito porque vean ustedes que a partir de este ejemplo cinematográfico logramos comprender un poco la intencionalidad filosófica y nociológica de la fenomenología, pero también logramos entender un poco el tema de la técnica y cuál sería el papel de la filosofía de cara a la técnica. Y eso pues resulta muy relevante en un contexto como la UNAD, porque pues en la UNAD estamos todo el tiempo pensando nuestra relación con las máquinas, con la técnica. Ustedes aquí
Hemos entablado una conversación básicamente porque estamos mediados por la técnica, ¿no? Entonces, cuando entren a revisar ese texto de Heidegger, tengan presente estas reflexiones, porque en Heidegger vamos a encontrar también una crítica a la cultura de la tecnociencia, ¿no? A la cultura de la información, ¿sí? Entonces, frente a eso, la filosofía, ¿qué? ¿Cuál es la postura de la filosofía ante esa situación técnico-científica que nos está de alguna manera desbordando en la realidad, ¿no? En este momento se están matando seres humanos con drones, por ejemplo, para que ustedes lo dimensionen de esa manera, ¿no? Entonces, eh, hay también un asunto acá que tiene que ver con la guerra. Yo les decía a ustedes, la fenomenología es una filosofía que nace en un contexto de guerra. Entonces, también hay una postura de la fenomenología respecto a lo que de alguna manera puede haber hecho el positivismo para atizar el fuego de la guerra. Cuando digo esto me refiero a que de alguna manera el positivismo fue el soporte técnico y epistemológico, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, de la carrera armamentista de Occidente. Entonces, frente a eso también hay una toma de posesión fenomenológica, en el sentido de que si la fenomenología piensa la experiencia, la subjetividad y el mundo de la vida, entonces de alguna manera la racionalidad técnico-científica lo que va a hacer es acabar con la subjetividad, con la experiencia y con el mundo de la vida. Y hay que estar en guardia con eso, ¿no? Si estamos aquí aprendiendo filosofía es porque justamente sentimos de que en algún momento el mundo de la vida puede desaparecer, tal y como lo conocemos. Entonces, este es un llamado un poco a esa reflexión también ética, política, que tiene esa implicación también fenomenológica. De hecho, en el libro de Crisis de las Ciencias Europeas que ustedes estuvieron de alguna manera asimilando o apropiándose en la primera parte del curso, Husserl afirma, ¿no? La ciencia decapita la filosofía. Así lo dice, ¿no? Y lo dice un matemático, entre otras cosas, la formación inicial de Edmund Husserl fue la aritmética, la matemática. Entonces, esto es un interesante también, una pista también para entender a este pensador, que es Edmund Husserl, que pasa de la matemática y gira hacia la filosofía, en particular en la creación de una disciplina filosófica como la fenomenología. Entonces, sigamos acá con esta presentación que les he propuesto el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es la fenomenología, no? Podríamos empezar por ahí, claramente. Entonces, este es un movimiento de la filosofía comparable al idealismo alemán del siglo XIX, al empirismo inglés del XVIII o al cartesianismo del siglo XVII. Tiene esa connotación. Ustedes aquí ven, está un poco pixelada la imagen, pero ustedes pueden ver toda una, digamos, una generación de pensadoras y pensadores, hombres y mujeres también, que fueron de alguna manera marcados por la fenomenología. Aquí, por ejemplo, pues tenemos al maestro Edmund Husserl, a uno de sus discípulos también muy brillantes, pero que lastimosamente murió en un accidente automovilístico a la edad de los 40 años, Max Scheler. Aquí tenemos a Edith Stein, que más adelante va a ser una monja. También una pensadora que saca mucho provecho de la fenomenología, en especial por su teoría de la empatía, que es tan importante hoy en día. Todo el mundo nos pide ser empáticos, porque somos muy antipáticos. Entonces, les recomiendo que si en algún momento quisieran profundizar filosóficamente por esa palabra tan uso en la cotidianidad, vayan a Edith Stein y le dicen un poco por qué la empatía es tan importante, verla desde una perspectiva fenomenológica y no simplemente una mirada terapéutica o una cuestión como de convivencia o relaciones sociales. Esto, desde una mirada fenomenológica, vamos allá. Me encuentro con el otro, mi relación con el otro, donde cuando yo me encuentro con el otro, no solamente me encuentro de una manera intelectual, sino que también me encuentro en una perspectiva corporal, afectiva, emocional. Tenemos a Hannah Arendt, también otra pensadora marcada por Husserl, particularmente por su relación con su maestro y amante Martin Heidegger. Ahí lo tienen también, fue el estudiante lumbrera
de Husserl. De hecho, Heidegger, que es el autor de Ser y Tiempo, dedica su obra a su maestro Edmund Husserl. Eh, Después le toca borrar la dedicatoria cuando se vuelve rector de la Universidad de Friburgo y termina trabajando para los nazis. Pero bueno, esa es otra historia que alguien podría decir, uy, ¿cómo así que esté formándose en la fenomenología y termina de nazi? Bueno, ese es Heidegger. Luego, Jean-Paul Sartre, otra también figura estelar de la filosofía contemporánea, obras como El ser y la nada, eh, el tratado de filosofía más importante que tiene Sartre se llama El ser y la nada, o novelas como La náusea, ¿no? Es, pues él tuvo también una influencia filosófica de la fenomenología. Tenemos a Maurice Merleau-Ponty, que es el que está acá, este autor, también muy importante en la fenomenología, particularmente por una obra clásica que se llama La fenomenología de la percepción. Clásico para las ciencias sociales, inclusive. Por ejemplo, hoy en las ciencias sociales se habla mucho de estudios de la percepción, las teorías de la percepción, pues es nada más ni menos que el maestro de eso es Merleau-Ponty, siguiendo los postulados del maestro Husserl. Jan Patočka, este es un filósofo checo, también un divulgador de la fenomenología, pero este sí no fue nazi, este sí más bien, al contrario de este más bien fue perseguido por los nazis y pues tiene un fallecimiento trágico porque muere en medio de un interrogatorio con los nazis. Pero también es un gran divulgador de la fenomenología. Ahí tiene un libro que se llama Introducción a la Fenomenología, se lo recomiendo mucho, de Jan Patočka, muy bonito libro. Jacques Derrida, otro grande de la filosofía contemporánea. Este francés, por ejemplo, le saca provecho a la fenomenología en obras suyas muy interesantes. Eh, por ejemplo, el tema de la hospitalidad en Jacques Derrida tiene una herencia fenomenológica fundamental. La idea de la hospitalidad y la hostilidad, ¿no? O sea, hospitalidad versus violencia. Eso tiene elementos fenomenológicos que desarrolla Jacques Derrida, inclusive lo que se conoce hoy día como el animalismo o la filosofía de los animales, tiene herencias fenomenológicas que explora este señor Jacques Derrida. Entonces, la fenomenología, además de afirmar que el conocimiento se origina en el mundo de la vida, es una filosofía que le regresa la razón de ser a la filosofía en sí misma. Entonces, la filosofía es la que se busca a sí misma. Y por eso este personaje es tan interesante, Martin Heidegger. Porque Heidegger, de alguna manera, piensa que la filosofía es la filosofía en tanto que se piensa, el pensar, ¿no? Y eso ustedes lo van a encontrar de manera muy interesante cuando estén leyendo La pregunta por la técnica, porque pensar la técnica de alguna manera nos pone en situación de qué significa pensar y, y, y nos pone también en la situación de si realmente la técnica puede pensar, que esto es un debate muy actual sobre el tema de la inteligencia artificial, en el sentido de que pensamos o normalmente se piensa que la inteligencia artificial desarrolla un tipo de pensamiento, pero Heidegger estaría muy en guardia con eso porque se preguntaría qué clase de pensar es ese, qué significa inteligencia en ese contexto de la inteligencia artificial. Esos son algunos de los temas que nos abocan de alguna manera todos estos autores contemporáneos de la fenomenología. Entonces, con esto quiero decirles que la fenomenología es una filosofía que impacta profundamente en la filosofía contemporánea y que todos estos autores que yo les describí brevemente, de alguna manera recuperan a este Edmund Husserl. Ahora, ¿qué estudia la fenomenología? Pues uno de los epígonos más notables de esta escuela es el francés Michel André. Ya les mostré una fotico de este pensador vietnamita, de origen vietnamita, pero que toda su vida social y su educación se desarrolla en Francia, en París. Eh, y, digamos, él desarrolla una idea muy interesante sobre lo que hace la fenomenología y es una síntesis, ¿no? Eh, entre el sujeto y el objeto. Entonces, la fenomenología también es un pensar la síntesis, pensar la unión entre subjetividad y mundo de la vida. Un poco como nos lo mostraba la escena de la película, cuando este espectador, digamos que en su esfuerzo de comprender la obra de arte, particularmente la obra de Van Gogh,
se introduce de alguna manera en el mundo de la vida de Van Gogh. Que al introducirse al mundo de la vida de Van Gogh, de alguna manera comienza a andar por su obra, comienza también a entender sus dramas, a entender sus gustos, sus enfermedades, sus placeres. Y entonces ahí podemos decir que hay un ejemplo muy interesante de cómo se crea esa fusión entre el sujeto y el mundo de la vida. Entonces, una manera de entender la fenomenología es como un saber de la unión o un saber de la correspondencia entre subjetividad y mundo de la vida. Entonces, aquí podríamos determinar algunos principios filosóficos que ordenan o que le dan de alguna manera columna vertebral a esto de la fenomenología. Y son de alguna manera frases muy sintéticas, pero que son también frases muy discientes, muy profundas. Por ejemplo, la divisa de esta escuela es tanto aparecer, tanto ser. Volvemos al asunto, ¿no? La fenomenología quiere superar ese abismo en el que cayó la ciencia, fundamentalmente al, digamos, dividir el mundo subjetivo del mundo objetivo. Digamos que el positivismo, como lo señalaba uno de los compañeros al inicio de la charla, o sea, esa tendencia de convertir al ser humano en un hecho, es propiamente una de las tesis filosóficas que afirman de alguna manera el distanciamiento entre la objetividad y la subjetividad. Entonces, cuando una ciencia convierte al ser humano en un hecho, o sea, un hecho que se puede experimentar, un hecho que se puede eh, eh, moldear, que se puede de alguna manera domesticar, pues lo está convirtiendo en un objeto. Entonces, esa pretensión de objetividad, la fenomenología la cuestiona porque de alguna manera es una manera de deshumanizar. Y lo que se propone la fenomenología es devolverle el mundo de la vida al sujeto. Entonces, esta tesis es muy diciente. Tanto aparecer, tanto ser. Es decir, tanto se nos muestra el mundo de la vida, tanto somos. Yo creo que esa escena de la película que les propuse de Sueños nos da una excelente mirada de qué significa tanto aparecer, tanto hacer, tanto ser. Porque en la medida en que este pintor o este autor se introduce en la obra de Van Gogh, al mismo tiempo como que se va nutriendo ontológicamente. O sea, su ser va cambiando, su ser se va haciendo. Tanto aparecer, tanto ser. Tanto me aparece, tanto soy. Esta es una tesis filosófica muy profunda, muy profunda. Entonces, conocer no es aislarse del fenómeno, no es convertirlo en un ratón de laboratorio, lo quiere el positivismo, sino que conocer implica ir a las cosas mismas, que es la divisa de la fenomenología. Hay una obra muy interesante de Husserl, sobre todo antes de la crisis de las ciencias europeas, que es el Husserl de Ideas 1. Son dos obras, Ideas 1 y Ideas 2, y allí en esta obra le da un papel protagónico a la experiencia intuitiva del mundo, ¿no? La experiencia intuitiva del mundo. La intuición es un concepto de la gnoseología fenomenológica muy potente porque la intuición nos informa de manera inmediata del mundo de la vida, así como lo pudimos apreciar en la escena de la película, eh, donde este pintor se introduce en el mundo de Van Gogh de una manera intuitiva, ¿ves? De una manera muy intuitiva. Entonces, esa intuición le fue informando sobre el mundo de la vida del otro pintor que es Van Gogh. Entonces dice así la tesis filosófica que propone Husserl: toda intuición donadora originaria de sentido es conocimiento. Toda intuición donadora originaria de sentido es conocimiento. Entonces decir que la intuición no es un conocimiento místico, como pensaban los positivistas, un conocimiento irracional, engañoso, por allá en las nubes. No, señor, la intuición es una forma de donar conocimiento en un sentido original. Original. Entonces, por eso hay que reivindicar la experiencia con el arte, la experiencia con la poesía,
la experiencia con la religión, porque en esos universos de conocimiento encontramos el sentido original de las cosas. Es una tesis potente para la filosofía, pero también para las ciencias sociales y humanas, en el sentido de que, pues, podemos decir que hay conocimiento en la poesía, hay conocimiento en el arte, hay conocimiento en la religión, y así sucesivamente podremos multiplicar los ejemplos. O sea que el conocimiento no le pertenece de manera exclusiva a la ciencia, no. El conocimiento es mucho más amplio, básicamente porque la intuición nos informa en un sentido originario sobre el sentido del conocimiento. Otra de las tesis importantes de la fenomenología es esta, ir a las cosas mismas, ¿no? Que es de alguna manera recapitular las dos tesis, tanto aparecer, tanto hacer. Toda intuición de una obra originaria del sentido es conocimiento. O sea, en síntesis, el planteamiento husserliano es hay que ir a las cosas mismas. Y lo pudimos apreciar en la escena de la película de Kurosawa, sobre todo cuando este pintor se sumerge en el mundo de la vida de Van Gogh para entender a este artista, ¿no? Entonces eso implica viajar por su obra, eso implica entender también sus dramas humanos y ver que ahí también hay conocimiento profundo en un sentido también originario. Y la cuarta tesis que nos plantea Michel Henry comentando la obra de Husserl es tanto más de reducción, tanto más de donación. Tanto más de reducción, tanto más de donación. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida en que vamos adentrándonos a las cosas mismas, en la medida en que vamos profundizando en el conocimiento de ellas mismas, ellas se va donando, se va mostrando. O sea, yo no tengo que imponerle mis estructuras de conocimiento a la realidad, ¿sí? Que esa es también una tesis clásica del positivismo y del cientificismo. Y es que yo tengo mi estructura, tengo mi esquema, y yo lo que hago es simplemente imponérsela a la realidad para que la realidad se informe y me dé noticia de lo que yo quiero, ¿no? Así no funciona. La reducción fenomenológica es muy importante porque es la capacidad que tiene el sujeto una vez ha encontrado las cosas mismas, o más bien una vez ha encontrado el sentido de ir a las cosas mismas, pues las reduce. Y cuando las reduce, se muestra de mejor manera el fenómeno. O sea, se muestra, se dona. Esa palabra es muy religiosa, ¿no? Es como que la donación, es la gratuidad, la cosa que se muestra. Entonces esto nos lleva a otros niveles también de comprensión muy diferentes a los de la ciencia, la técnica y el positivismo. ¿Bien? Entonces, esta es la parte mística que me gusta de la fenomenología. Entonces, ahora sí, miremos un poco eso de qué consiste la fenomenología como una teoría crítica de la cultura. Ahí ustedes ven una carátula de la obra La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, que fue la obra que empleamos como pretexto de este curso de fenomenología. Y muy interesante ver ustedes esa es una obra de Rembrandt, que creo que se llama El anatomista. Entonces, de alguna manera la fenomenología trata el tema justamente de esa visión de la ciencia, ¿no? Lo que veníamos comentando, ¿no? La ciencia de hechos hace hombres de hechos. Entonces vemos ahí al anatomista con sus discípulos y les está diciendo, vea este cuerpo humano ya muerto y vamos a diseccionarlo y todo el cuento. De alguna manera muestra el positivismo, ¿no? El positivismo, la tradición analítica, ¿no? Que podemos convertir al ser humano en un hecho, ¿no? Hoy en día, pues, nos dice Byung-Chul Han, ustedes han leído a este teórico también muy interesante de la filosofía, un poco de la crítica de la cultura actual. Él nos dice, hoy el ser humano es un algoritmo. Es más, mucho más radical. Él habla de, hemos pasado del Homo sapiens al Homo Fono. ¿Qué es el Homo Fono? Aquí todo el mundo tiene un celular. Todo el mundo tenemos un celular. O sea, nosotros dejamos de ser Homo sapiens sapiens y nos volvimos Homo Fonos, o sea, seres humanos con teléfono. Y si nosotros tenemos teléfono, no somos nada, perdimos. Eso de alguna manera es retomar el tratamiento husserliano de que somos hechos, ¿no? Y una ciencia de hechos, ya lo planteaba Husserl, hace seres humanos de hechos. Entonces, la relevancia
de esta obra, de la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, justamente consiste en tomar postura frente a esas teorías del conocimiento como el positivismo, que lo que hacen es establecer una división radical entre el sujeto y el objeto, y por eso la fenomenología es una teoría crítica de la cultura, básicamente porque nos recuerda de que el ser humano no conoce a través del escalpelo ni de la toma de distancia, ni de la actitud fría, ni de la cosificación del ser humano, sino que más bien al contrario, implica un reencuentro con el mundo de la vida, una reconciliación con su objeto de estudio, o sea, una nueva síntesis de conocimiento. Entonces, la fenomenología critica el dualismo epistemológico. ¿Qué es el dualismo epistemológico? Esa escisión radical entre sujeto, objeto, entre conocimiento, realidad, ¿no? Entonces, estos conceptos que son profundamente filosóficos, como los de conocimiento y realidad, con la fenomenología se encuentran en el acto mismo del conocimiento, no están separados. Entonces, en ese sentido, encontramos una crítica claramente a las formas estandarizadas del conocimiento, una crítica a la manera como la ciencia estudia la realidad, una crítica a la división entre el sujeto y el objeto, y en ese sentido podemos hablar de una recuperación, que la fenomenología se propone recuperar nuevamente la relación del ser humano con la realidad, que en algún momento se tuvo. Entonces, en esta obra, por ejemplo, ustedes no sé si se dieron cuenta, hace una breve historia de la filosofía y habla justamente de la filosofía antigua, ¿no? Y plantea que la filosofía antigua, de alguna manera, sí había entendido la relación armónica entre sujeto y realidad. Y efectivamente, entre los griegos, los presocráticos, los socráticos, los aristotélicos, todos estos tienen esa tesis filosófica. Tal vez el más elevado sea Platón, pero en general todos los autores consideran de que no hay una riña y una diferencia entre la realidad subjetiva y la realidad objetiva. Entonces, en ese sentido, la fenomenología va más allá de establecer una distinción tajante entre subjetividad y objetividad. Y entonces, avanzando en esta idea de que la fenomenología es una teoría crítica de la cultura, descubrimos que la fenomenología es una ciencia de la vida, ¿no? Y claramente, pues, esto implica superar esa idea de que la ciencia de hechos hace seres humanos. Entonces, ese vinito de la crisis de las ciencias, de la crisis de la humanidad europea, también plantea una crítica a la sociedad del progreso, del desarrollo. Y de cierta manera plantea una crítica a esa división tajante entre ciencias exactas y ciencias blandas o no exactas, que también es una división falsa, porque las ciencias se recuperan fundamentalmente como una práctica fenomenológica. Entonces, en la práctica fenomenológica no habría una distinción entre ciencias duras y ciencias blandas, sino que más bien habría una correspondencia y un diálogo mucho más fructífero. Entonces, cuando la vida es valorada así, muchachos, decimos que la vida corresponde a unos fines. La vida corresponde a unos fines. Entonces, ¿qué significa que eso que la vida corresponde a unos fines? Pues que la vida básicamente está impulsada por unos valores que van más allá de lo evidente y de lo empírico y de la dominación científico-técnica. Y esos valores pues son ni más ni menos que los valores de la cultura, ¿no? Los valores de la cultura. Entonces por eso yo arranqué con el ejemplo del cinematográfico de Kurosawa, básicamente porque es justamente la recuperación de nuestra experiencia con el arte, con la cultura, donde nosotros entendemos definitivamente fenomenológicamente la vida humana. Ustedes ven que acá hay un demonio, y bueno, Husserl plantea en la crisis de las ciencias europeas de que en una perspectiva fenomenológica el mundo de los demonios no es un mundo, digamos, de superstición, como lo cree la ciencia positiva, mundo irracional, al contrario, es un mundo que existe. Y para poder entender, por ejemplo, a los griegos, pues hay que
meternos con los demonios. Yo no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, una de las palabras muy interesantes, esto está en griego, es el concepto propio de eudaimonía. Eudaimonía es una palabra que tiene la palabra daimon, daimon. La eudaimonía es la felicidad, la eudaimonía. Entonces, desentendernos del mundo de los griegos, del mundo de los demonios, es desentendernos de la teleología o del mundo de los valores de una cultura, ¿no? Entonces, en este sentido, por eso la fenomenología también se abre al mundo de lo espiritual, de lo mítico, de lo simbólico, de lo sacrificial, básicamente porque para la fenomenología, en ese encuentro con el mito, en ese encuentro con el sacrificio, en ese encuentro con lo simbólico, hay conocimiento. Y eso nos abre al mundo de los mayas, de los aztecas, de los incas, de los muiscas, de los caribes. Eso es muy importante reconocer una formación filosófica porque ustedes ven en el plan curricular del programa de filosofía una materia que se llama filosofía latinoamericana. Y la filosofía latinoamericana parte de la tesis de que el mundo de los demonios es real y que debemos estudiar los demonios mayas, aztecas, muiscas y caribes, ¿no? Que nuestra misión es recuperar el saber desde ese mundo de los demonios de los aztecas, los mayas y los muiscas y los caribes. El mundo espiritual, que considero yo que es muy relevante, sobre todo en tiempos asiagos de guerra, de incertidumbre, de sinsentido, ¿no? En definitiva, la ciencia de la vida del mundo circundante tiene valor porque conecta con lo espiritual. Conecta con lo espiritual. Entonces, a mí me parece esto supremamente radical que propone Husserl, porque en tiempos donde domina la racionalidad científico-técnica, uno se pregunta, ¿dónde queda la espiritualidad? ¿Qué pasa con el mundo de los demonios? ¿Qué pasa con el mundo, ese mundo de la vida? Entonces, Husserl de manera maravillosa sugiere lo siguiente en ese libro que se llama La crisis de las ciencias europeas. Abro comillas. Nuestro mundo circundante es una formación espiritual en nosotros y en nuestra vida histórica. De ahí la validez general de lo siguiente. Considerar la naturaleza del mundo circundante como algo extraño en sí al espíritu y pretender, en consecuencia, fundamentar la ciencia del espíritu y la ciencia de la naturaleza, por el fin de hacerla presuntamente exacta, es un contrasentido, ¿no? Y hasta el sol de hoy esa ha sido la batalla teórica de las ciencias sociales artes y humanas, convertirlas en ciencias exactas. Y eso para Husserl es un despropósito monstruoso, absurdo, porque lo que hay que reivindicar es el mundo del espíritu, porque en el mundo del espíritu está la unidad entre el sujeto y el objeto. Entonces, ¿dónde también encontramos elementos de esta filosofía crítica de la fenomenología? En el tema de la afectividad, ¿no? Entonces, tengo un par de citas que nos recuerdan poco la importancia de los afectos dentro de la filosofía, si no vamos al mundo afectivo o al mundo espiritual, al mundo de los demonios, pues nos podemos convertir básicamente en unos seres de hechos, ¿no? Y resulta que para Husserl no somos seres de hechos, sino que somos seres históricos, espirituales, afectivos, amorosos, y eso es lo que recupera la fenomenología, esa impronta por la vida psicoemocional, por la vida afectiva, la vida social, con todas sus turbulencias y sus conflictos. Por ejemplo, el filósofo bogotano Nicolás Gómez Dávila, en un texto que se llama Escollos, a un texto implícito que les recomiendo, plantea esta frase muy bonita. En el auténtico humanismo se respira la presencia de una sensualidad discreta y familiar. Pues eso es de alguna manera lo que nos invita a la fenomenología, volver a esa sensualidad discreta y familiar y no convertirnos pues en unos autómatas del conocimiento, en unas máquinas, en unos homófonos, como los plantea Byung-Chul Han en sus libros, por ejemplo, como Psicopolítica, bueno, y otras obras más de este pensador surcoreano y alemán. Husserl, en la filosofía en la crisis de la humanidad europea. Pues la espiritualidad humana, otra vez la espiritualidad. ¿Quién iba a pensar que un matemático iba a hablar tanto de la espiritualidad? Pero me parece fascinante esta edición de Husserl, muy sabio, muy sabio. Pues la crisis de la ciencia europea es una obra final, ¿no? Los filósofos cuando ya están en sus últimas consecuencias terminan haciendo obras bellas como esta, ¿no? Le pasó a Kant con la crítica del juicio,
le pasó a Platón cuando escribió, por ejemplo, La República o Las Leyes. Y así ustedes pueden contar a muchos pensadores o pensadores que en sus obras finales terminan haciendo cosas muy hermosas. Por ejemplo, Hannah Arendt, La condición humana, ¿no? Bueno, pues la espiritualidad humana está basada en la fisis humana. Ojo con esto. Qué tesis tan buena. La espiritualidad humana está basada en la fisis humana, o sea, está en la carne, en el cuerpo. Toda vida psíquica individual humana está fundada en la corporeidad. Por consiguiente, también toda comunidad en los cuerpos de los hombres individuales que son miembros de esta comunidad. O sea, la fenomenología se plantea estudiar el cuerpo sujeto, pero también el cuerpo comunidad, el cuerpo nosotros, porque ahí está la espiritualidad humana. Esa es una cosa muy potente esto que plantea la fenomenología. Y mientras tanto, Donald Trump dándole bombazos a la corporalidad espiritual de los ¿qué? De los iraníes. Y entonces hay que partir de la materialidad. Pues, entonces, uno de mis autores favoritos, la fenomenología material, Michel Angé, que hemos venido comentando hace un poco cuando nos hablaba sobre los 4 principios clásicos de la fenomenología. Entonces, la fenomenología material es una de las propuestas de investigación que llevará a cabo el filósofo francés y que se publicará en el año 1990. Esto para mostrarles que los discípulos de Edmund Husserl fueron muy polifacéticos y muy llevaron la fenomenología a unos ámbitos muy distintos a los del maestro. Entonces, esto hace que la fenomenología sea una disciplina sumamente atractiva porque, digamos, el principio filosófico siempre puede cambiar, ¿no? Para Michel Angel se encuentra en la materia, para Martin Heidegger se encuentra en el Dasein, por ejemplo, estar ahí. Eso es lo que hace que la fenomenología sea en el fondo una disciplina muy, muy rica, ¿no? Entonces, una de las tesis profundas de esta filosofía de la materialidad es que pues debemos partir de la materia. Es todavía mucho más radical que Husserl, ¿no? Porque pues Husserl en Crisis de las Ciencias Europeas nos dijo, hay que partir del mundo de la vida, pero este nos lleva un poco más allá y dice, no, hay que partir de la materialidad, y la materialidad tiene que ver con nuestras vivencias, con los sonidos, con los colores. Por eso les puse la escena de la película de Kurosawa, porque justamente ahí vemos cómo el conocimiento arranca de una relación de materialidad, ¿no? Porque lo más bello de esa película es que nos muestra particularmente esa escena, es que para comprender el mundo del otro, pues hay que inmiscuirme en su materialidad, en su obra, y en su materialidad que encuentro. Colores, sensaciones, impresiones. O sea, me está informando en mi cuerpo sobre el sentido de algo que se ha olvidado o que no se ha conocido. Entonces, por ejemplo, cuando le pregunta este admirador de la obra de Van Gogh, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te hiciste una herida? Y entonces Van Gogh le explica que para pintar me estaba incomodando y me quité la oreja. Entonces, ¿qué más materialidad que esa? ¿No? ¿Qué más materialidad que esa que el artista sacrifica una parte de su cuerpo para seguir pintando? ¿No? Es una cosa muy increíble del conocimiento humano, llegar a esos niveles de admiración también de lo material y también del desprendimiento de lo material, ¿no? Entonces, una de las perspectivas filosóficas justamente tiene que ver con esa materialidad y esa forma de articular de alguna manera estos 3 elementos, el logos, el etos y el patos. Entonces, la materialidad está ahí, entre lenguaje, racionalidad, carácter, dominado por la credibilidad, la confianza, los valores. Por otro lado, el patos, que sería un poco la emoción, la sensación, los sentimientos. Entonces, la materialidad está en el intersticio entre el logos, el etos y el patos, para que podamos comprender filosóficamente la profundidad de esta perspectiva de la materialidad que nos invita a considerar Michel Angel. Y finalmente, ya con esto concluyo la charla, vamos al tema del miedo, ¿no? No sé si ustedes han podido apreciar esta pintura, es El grito de Edvard Munch, un artista impresionista del impresionismo, y entonces, no es del impresionismo, me equivoco, es de las vanguardias. Entonces, me parece muy interesante esta pintura básicamente porque nos muestra que una de las facetas del hombre contemporáneo es justamente
el miedo, el temor, el derrumbamiento por parte del, del sujeto por ahí, ¿no? Entonces, uno de los autores que desarrolló este tema de la materialidad, pero esta vez pensaba en el miedo, fue Heidegger, ¿no? Entonces, este autor, el autor que se va a celebrar el próximo año, los 100 años de ser un tiempo, el miedo se vincula con el Dasein. Entonces, en ese sentido, el miedo viene como una condición de la vida que sobrepasa la distinción entre subjetividad y objetividad, vea, hasta donde llega la fenomenología de Heidegger en esa discusión frontal con el positivismo. Entonces, el positivismo no entiende el miedo, no sabe qué es eso. Entonces, situándose más allá de esa distinción entre sujeto y objeto, lo que queda es el Dasein. ¿Y el Dasein qué es? Es el ser arrojado, ¿no? Y entonces, en ese análisis identificamos el elemento ontológico y fenomenológico que propone Heidegger a la vida humana. Entonces, ese giro ontológico implica apreciar también el miedo como una forma que nos constituye humanamente, ¿no? Que es como una experiencia de la debilidad, de la vulnerabilidad, ¿no? De la exposición un poco a una fuerza exterior que nos domina y que nos sobrepasa, y que es una disposición afectiva del Dasein. Aquí lo dice, ¿no? Ese miedo es la disposición afectiva, habla del Dasein en su condición de arrojado, y lo hace irregularmente en la forma de aversión esquivadora. O sea, porque estamos arrojados al mundo es porque es un poco la tesis fenomenológica de Heidegger. Entonces, eso lo hace particularmente atractivo y muy interesante. Entonces, con eso quisiera cerrar. Bueno, ya básicamente hay otras formas del miedo que estudia Heidegger, pero pues les recomiendo que se lean un poco Sevitien. Podríamos cerrar esta charla pues con unas conclusiones de alguna manera pues finales. Entonces, podríamos destacar los siguientes elementos. Uno, todo pensamiento es pensamiento sobre algo. El lenguaje de Husserl se plantea que toda conciencia es conciencia de algo. Dos, la fenomenología es un método filosófico que se destaca por explorar el modo como surge el conocimiento de la vida subjetiva. Tres, la materialidad es unos elementos definitorios que definen la vida subjetiva desde la perspectiva de la afectividad, la corporalidad y el mundo de las emociones. Cuatro, la fenomenología es una ciencia buscada ya que su objeto de estudio se encuentra en el mundo de la vida. Cinco, para la fenomenología conocer es vivir. Seis, la deriva ontológica de la fenomenología sacará todas las consecuencias del hecho de que el ser humano se encuentra atado a la existencia, y eso es Heidegger con el tema del arrojo. Pues una de las críticas un poco que le hacía Heidegger a Husserl es que era muy abstracto, y en ese sentido él se propuso mostrar una versión más aterrizada de la fenomenología. La versión aterrizada de la fenomenología para Heidegger tiene que ver con el Dasein. O sea, si usted quiere comprender realmente al sujeto en el mundo de la vida, pues entiéndalo como un ser arrojado, abandonado al mundo, que no nació, digamos, predeterminado por la divinidad, ni nada por el estilo, sino que está ahí abandonado. Y en ese abandono, pues sufre, tiene miedo, se expone a la muerte. Esa es como una mirada ontológica existencial que propone Heidegger a propósito de la fenomenología, pero que en la segunda parte del curso ustedes lo van a mirar sobre todo en la perspectiva de la crítica a la técnica. Y esa fue mi presentación. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que les haya sido, por lo menos si hubiese dado un contexto más amplio de la fenomenología. Tienes la mano levantada, Edwin también, adelante. Profe, buenas noches. Pues estoy preocupada porque no he recibido mi calificación del primer trabajo. Entonces no sé qué debo hacer o con quién hablo, cómo hago. Sí, ya es una cuestión técnica. Con todo gusto te podemos resolver ese asunto, no te preocupes que no lo charlamos con Jenny Paola, ¿bueno? Gracias, profe, gracias. Pero Sí, profe, sí, Jenny, o si ¿quieres quiere le hablar? contesto de una vez, profe. Sí, de una, Jenny, Sí, adelante. por cuestiones de técnica, como ustedes saben, ¿no? Hasta hacía poco yo estaba pues ingresando a la universidad, entonces estoy terminando de calificar los trabajos de la primera, o sea, los primeros trabajos de todas las asignaturas. Entonces me hacen falta algunos estudiantes, yo creo que
En el transcurso del día de mañana, si no más tardar el lunes, están todas las calificaciones de ustedes, para que no te preocupes. Allí Listo, está profe, todo muchas el gracias. proceso. Listo, dale, con gusto. Gracias. Edwin, Sí, profe. Bueno, dos preguntas. Una es sobre, bueno, esta exposición y el contenido de la primera tarea. Y es la siguiente. O sea, cuando se habla de crisis en las ciencias, en ese contexto del nacimiento de la fenomenología, la crisis tiene que ver con esta simplificación de la naturaleza humana. O sea, porque entiendo yo que la ciencia positiva, desde el punto de vista ontológico, está determinando la naturaleza humana simplemente material. Pues quería preguntar si eso que entendí está bien entendido o no en ese contexto. sí. Muy bien, yo creo que captaste un elemento muy importante en la lectura que hiciste de Husserl, y es que él efectivamente, de alguna manera, en Crisis de las Ciencias Europeas, plantea que efectivamente hay un elemento sintomático, hay un malestar. Busca utilizar la palabra, se viene más bien de la tradición freudiana del psicoanálisis, pero hay un malestar, claramente, y ese malestar tiene que ver con la violencia, sigo en clave freudiana, pero después yo lo empato con Husserl, ya te voy a mostrar por qué. Hay un malestar que consiste justamente en la represión, sigo siendo freudiano acá, psicoanalítico, eh, que ejerce la cultura sobre el ser humano. ¿En qué consiste esa represión en términos fenomenológicos en la perspectiva de Husserl? Básicamente lo que tú has señalado en la reducción de la vida humana a un hecho positivo. O sea, nuestra vida para la ciencia no importa. Nosotros somos un cuantificador, digamos, en términos actuales de la tecnología y la virtualidad. Somos un dato. Somos un dato. Y eso es absolutamente violencia. La perspectiva psicoanalítica de la represión, y eso genera malestar, enfermedad, genera psicosis, esquizofrenia, en la perspectiva psicoanalítica. En la perspectiva fenomenológica, genera una quiebra metodológica fundamental al interior de la ciencia y, sobre todo, una deshumanización. Una deshumanización que tendría que ver con la transformación del ser humano en cosa, en objeto. Y en la Ok. pérdida de subjetividad, digamos, la fenomenología está ya prácticamente en crisis, usted estaría preocupado porque el sujeto desaparece. Entonces la crisis verdadera es la muerte del sujeto, que es también la muerte de la filosofía. Que Husserl también señala que la ciencia guillotina la filosofía. Ya se utiliza una palabra de la Revolución Francesa. Se quita la cabeza. Entonces Husserl está profundamente... pero es que además está emocionalmente también muy tocado. Husserl pierde 2 hijos en la guerra. El hombre está diciendo eso porque en carne propia, imagínese un padre perder un hijo. Pues es porque la ciencia que ha alimentado la cultura armamentista de Occidente está matando a los hijos. Esa es la crisis también. O sea, la crisis de la ciencia es también una crisis cultural. Es la crisis de la cultura europea. Eso es lo que va, digamos, a explicar también el tema de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pues por eso digo que la fenomenología es una filosofía que está leyendo los problemas del siglo XX. ¿Cuáles son los problemas del siglo XX? Las guerras, el fascismo, el positivismo. Y ahí la filosofía tiene que hacer algo, debemos tener una posición crítica, porque nuestro compromiso es el sujeto, la experiencia, el mundo de la vida. Bueno, me salió un poco Ok, profe, gracias. Bueno, y la segunda pregunta es con respecto a el trabajo, las indicaciones del trabajo para esta segunda tarea. Y es, bueno, como es una ficha de lectura, la entrega del trabajo, y son 3 fuentes bibliográficas, la pregunta es, ¿las fichas de lectura
se pueden hacer por un capítulo de las recomendaciones de lectura o tiene que ser de toda la lectura, Pues mira, de los mi 3 hermano, libros? eso es, el reto está en eso, en la capacidad de la intertextualidad. Una de las habilidades de la formación filosófica consiste en establecer relaciones entre los temas. Entonces, lo que me interesa sobre todo valorar en esa parte, tú lo has señalado muy bien, es la capacidad que tiene el estudiante de integrar, de relacionar. Porque solamente así superamos la crisis en la que andamos. ¿Cuál es el problema de la crisis en la que andamos? Que estamos viendo solamente el árbol y no el bosque, hermanito. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Ejercitarnos intelectualmente en la capacidad de integrar y de relacionar. Porque como bien lo decía Platón, filosofar es relacionar. Ok, profe, entonces entrega es un solo reporte, no 3 reportes. No, 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 hay que integrar, hay que Platón, recuerda a Platón. Listo, profe, gracias. Angie, tiene la mano, luego Angie, luego Diana. Sí, profesor, buenas noches, profes, compañeros. Frente al tema que hemos estado conversando hoy, a mí me surge una pregunta y es que, ¿cómo pensar o qué claves hay en esa reactualización? Porque me queda la impresión, no sé si errada, de la fenomenología como un proyecto abierto que se va reactualizando precisamente desde esa perspectiva de la crisis, ¿no? Entonces me inquieta cómo entender hoy o qué pistas aparecen hoy para entender la noción de mundo en en un contexto de crisis ecológica, puntualmente, ¿no? Que pues obviamente involucra el cuerpo, ¿no? En toda su dimensión, por las guerras del agua, por los desplazamientos que se han vivido en Asia, en Latinoamérica, en África a raíz de una ausencia de condiciones para vivir en el territorio. Eso, quería compartir esa duda. Muy interesante su pregunta, como para investigar un camino. Usted ha señalado un trabajo de investigación bellísimo y es la recuperación del mundo de la vida a partir de las lecturas fenomenológicas al tema ambiental. Si eso se está pensando duro, eso es muy actual, lo que se ha señalado son investigaciones que se han liderado. En fenomenología sí hay autores que están pensando el tema ya. eh, y tenemos algunos ejemplos, eh, por ejemplo, eh, este autor, Michel Serres, que tiene un libro muy interesante que te recomiendo, si tu tema es por el qué pasa con el mundo en el contexto ecológico, y si tiene todavía valor pensar el mundo de la vida tal y como lo piensa la fenomenología, te recomiendo el libro El contrato natural de Michel Serres. Está muy bello ese libro porque él tiene una crítica frontal, ya no al positivismo. Digamos que los ambientalistas tienen una crítica frontal a, al contrato moderno, al contrato de los seres humanos. O sea, la crisis frontal es contra el derecho y la ciencia política. O sea, los que realmente han fulminado el mundo de la vida, no solamente han sido los científicos, digamos, en el contexto husserliano, sino en el contexto de la crisis ambiental han sido los economistas, los abogados y los políticos. Entonces, ellos lo que han afirmado, a diferencia del contrato natural, aquí te quiero hacer una breve explicación, y la propuesta de Michel Serres es el tema del contrato entre seres humanos. Entonces, pues te propongo un ejemplo. Por ejemplo, para yo declarar que esta tierra es mía, con todo montañas y ríos, pues yo hago un contrato y yo legalizo. Y ese es un poco el derecho moderno, ¿no? El derecho moderno es el que afirma el jus positivo, como dice en la tradición jurídica, ¿no? Entonces, el derecho, pues era que un abogado me antes de lo que estoy diciendo, es el derecho positivo. O sea, el derecho positivo es un contrato que se pacta entre iguales que son seres humanos, que declaran esto es mío. Y esto que es mío pueden ser lo que está pasando hoy en día, cuando las multinacionales, por ejemplo, llegan, acá yo no, entonces contratan con el Estado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esa es la discusión del Santurbano, ¿no?
el páramo de Santibáñez, en Santander. Entonces, la comunidad estuvo luchando justamente contra el derecho positivo de esa multinacional que quería apropiarse del páramo y, por supuesto, del recurso acuífero, argumentando de que había oro. Entonces, es una discusión durísima porque Michel Serres va a hablar de un contrato natural que está previo al contrato, al jus positivo, al contrato de los seres humanos. Entonces hay un mundo de la vida que hay que explorar, claro, que está previo al legalismo moderno, que el legalismo moderno es colonizador, explotador. Pues claro, desde la perspectiva de Serres, el mundo de la vida es el que hay que recuperar el contrato natural. Sí, exactamente, esa discusión filosófica me parece muy potente. Declarar el río como sujeto de derecho. Ya llegamos a ese nivel. Bueno, Diana, y ya nos toca cerrar. Diana, adelante. Gracias, profe. Es que quiero saber si estoy entendiendo bien el reduccionismo. Como ejemplo, una frase de Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación. Cuando se hace la representación, cuando es la, bueno, cuando, cuando está la representación, ¿se puede abolir la voluntad? Diana, y entonces usted estaba pensando el tema del reduccionismo. Dígame, profe. ¿Me repite la pregunta que tengo? Sí, sí, sí. Es que quiero saber si estoy entendiendo bien el reduccionismo. Sí. Entonces pongo el ejemplo de la frase el mundo como voluntad y representación. Ah, Cuando ya la voluntad se hace representación, ¿se puede abolir la voluntad? bueno, primero que todo, digamos, bueno, varias cosas ahí en tu pregunta. El mundo como voluntad y representación es una obra de Arturo Schopenhauer. Y desde una perspectiva fenomenológica, ¿no? ¿Qué podría decir? ¿Qué es lo que hace Schopenhauer? Una reducción. ¿En qué consiste esa reducción? De que la naturaleza y el conocimiento todo se reduce a voluntad. Entonces, si tú miras la historia de la filosofía, todas las filosofías hacen reducción. ¿Qué significa una reducción? Nosotros en fenomenología ya hablamos de eso como una reducción eidética, es decir, que reducimos la variedad de fenómenos a una unidad. Entonces, por ejemplo, la unidad, ¿cuál es la reducción eidética de Platón? La idea. ¿Cuál es la reducción eidética de Aristóteles? La sustancia. ¿Cuál es la reducción filosófica de Nietzsche? Pues tiene varias, pero por ejemplo, pongamos una, lo dionisiaco. En el caso de Schopenhauer, la voluntad. Entonces, tu pregunta me sugiere que efectivamente la filosofía todo el tiempo está haciendo reducciones, en el sentido de que está, digamos, unificando bajo una sola variable una cantidad de fenómenos. Y eso es reducir en un sentido eidético, justamente. La palabra fenomenológica completa es reducción eidética, que es la capacidad que tiene el ser humano de convertir variables en una unidad de identidad. Pero eso lo hace toda la filosofía, todas hacen reducción eidética. O sea, toda la fenomenología está en toda la filosofía, claro, todas las filosofías. Todas porque todas practican eso mismo. Reducen una diversidad de fenómenos a una unidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la reducción eidética de Descartes? Pues el cogito, pienso, luego existo. Es la tesis filosófica. La tesis de Hegel, el absoluto, es la reducción eidética. No sé si resolví tu duda, te la Sí, puse más profe. difícil. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que compañeros, compañeras, finalmente Pedro llegó, pero llegó tarde. Entonces, la Pedro, ¿cómo estás? Integrante del semillero de Reflexión. Quiero decirles, compañeros y compañeras, que si están interesados, tenemos un semillero de investigación en filosofía que se llama Semillero de Inflexiones Fenomenológicas. Allá en el semillero profundizamos, hacemos unos ejercicios filosóficos más detallados de la fenomenología. El curso de fenomenología que ustedes ven, pues, les muestra un poco las grandes rasgos que hay que tener presentes para saber qué es la fenomenología, para qué sirve eso, cómo se come, pero
aparte de eso, nosotros tenemos un semillero. Acá hay un compañero que se llama Pedro Pablo Gaibor que acabó de ingresar a la sala. No sé, Pedro, si tú quieras hablar algo sobre tu experiencia en el semillero. ¿Qué ha pasado contigo en el semillero? Si quieres dar ese testimonio. Buenas noches, yo soy Pedro Gaibor. Sí, a mí, pues desde que empecé a estudiar filosofía me encantó la fenomenología y he hecho mi trabajo de grado es también como sobre la fenomenología de los títeres, porque yo trabajo con títeres en un teatro rural. Entonces, eh, no, les recomiendo mucho que vengan al semillero. Yo incluso sigo en el semillero, pese a que pues ya estoy terminando las materias y eso, pero me gusta siempre seguir en el semillero porque pues es un espacio súper chévere para estar leyendo textos fenomenológicos y hay como pues como una metodología que nos delegamos las sesiones y cada uno tiene que pues desarrollar como su propia tesis respecto al texto que estamos trabajando. Ahora estamos trabajando de Camino al Habla de Heidegger, pues, pero yo no soy muy heideggeriano, pero igual está súper interesante el texto, entonces si quieren estar es los lunes, cada 15 días más o menos, y hay un cronograma, pues no es sino que le escriban al profe y bienvenidos. Y enamórense de la fenomenología, que es maravilloso, sobre todo que el hecho, pues que me gusta a mí es que no es un dogma, no es un conjunto de temas o de información, sino que es un enfoque de la mirada, ¿no? Eso es la fenomenología para mí, que es algo que, digamos, no es como que tú puedas aprender simplemente con un contenido bibliográfico, sino que es más bien como una transformación de la mirada que cada uno, digamos, desde su propio lugar en el mundo puede alcanzar a darle sentido. Entonces yo como trabajo con los títeres, pues encontré en los títeres esa imagen dialéctica para poder eh, mirar fenomenológicamente el mundo, ¿cierto? Que es, ante todo, pues mirar las cosas tal como son. Ese era el objetivo de Husserl y la premisa fundamental, poder mirar las cosas tal como son, escucharlas tal como nos hablan, en sus propios términos, en la medida en que nos hablan y están ahí como fenómenos. Entonces uno le empieza a entrar a eso y es verdaderamente interesante. Así que muchas gracias por escucharme y espero que se animen a estar en el semillero y gracias al profe. Muchas gracias por tu testimonio, Pedro, darnos esa otra mirada. Aquí nos preguntan, ¿y cómo es el proceso? Claramente, por favor, me puedes escribir al celular, pues yo por celular de al 314-321-5308 y dejo mi número para quienes quieran participar, me mandan un mensajito y yo les explico toda la dinámica por ahí con el mayor de los gustos. Me ha faltado, si estás interesada, Isabel, bienvenida. Muchas gracias. Faber, profesor Faber. Doctor, muchas gracias. Pues primero felicitarlo y a la vez quiero aprovechar la oportunidad para indicar e invitar a los compañeros, a los estudiantes, compañeros en este momento por ser participantes y asistentes de esta magistral bioconferencia, una conferencia muy profunda, muy interesante de un experto. Lo digo porque es un gran amigo, un gran profesional. Entonces, solamente que resta decirles a los estudiantes que aprovechen al máximo, saquen el jugo y exploten al máximo a nuestro doctor Juan Sebastián Ballén, un gran amigo y colega de bastantes jornadas de luchas académicas. Por eso ratifico y respaldo su experticia. Aprovechenlo al máximo y si está invitándolos a un semillero de investigación, creería que es de las mayores riquezas que pueden llegar a ustedes lograr a experimentar en su vida académica. Sin más, pues estas eran mis palabras, mi queridísimo amigo y doctor Juan Sebastián. Un gusto haber participado en esta conferencia. Gracias por la invitación y para mí es un placer siempre estar en estos espacios en donde su merced participa y orienta estas grandes reflexiones filosóficas. De verdad que sí, es muy profundo y lo felicito. Felicitaciones también al profesor
y sobre todo, no sé si ustedes se dieron cuenta, es como la gran mayoría de nosotros los docentes apasionados por lo que saben y querer compartir y transmitir y orientar, porque es la idea de nosotros como docentes Prisma en la UNAD, orientar este proceso de formación de enseñanza-aprendizaje en ustedes. Un abrazo fraterno, doctor, nuevamente un placer estar con usted en estos espacios muy interesantes que nos brinda la universidad y a la vez a nuestros estudiantes exploten al máximo, disfruten de la experticia y el conocimiento que nos puede brindar el doctor Juan Sebastián Ballén y también obviamente los demás colegas que sé que están acá, como creo que es Jenny Paola y demás docentes que hacen parte de este excelente curso. Un abrazo fraterno para todos desde el departamento del Meta. Muchas gracias por tus palabras, Faber, muy querido. Sí, también ha sido un espacio, ¿verdad? Llegaron los amigos también, muy bonito. Esta también es la filosofía, escuchar a los amigos, los estudiantes, a los que uno admira profundamente, bueno, y las colegas, tus colegas, por supuesto, y ustedes, compañeros estudiantes, que se animen a seguir estudiando la fenomenología. Un abrazo fraterno, muchísimas gracias por esta participación de ustedes. Creo que les haya dejado claridades, pero también incógnitas, misterios, interrogantes por descubrir de dónde se trata la filosofía. Bueno, un abrazo muy fraterno y que pasen muy bonita noche. Muchas gracias, mi Paola. Un abrazo para ti. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias.